Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchos de ustedes, o algunos de ustedes, estoy viendo, estuvieron cuando en diciembre del año pasado anunciamos que íbamos a crear la Casa de la Cultura de la Gran Logia. Y lo que están presenciando ahora es un auténtico quilombo, porque no teníamos la intención de empezar todavía. De hecho, como verán, estamos en el medio del trabajo. Pero pasó algo hermoso. Pasó que un dúo alemán, tango amoratado, Jürgen y Fabian, cumplen 30 años tocando juntos y decidieron venir a la Argentina y a Uruguay para regalarse ese festejo por los 30 años. Ellos empezaron tocando en su Sajonia natal, en Dresden, y crearon una obra que se llama Autobiografía del bandoneón, contando el vínculo que tiene el bandoneón entre Alemania y Argentina. Hicieron un taller de tango, grabaron un disco, luego eso se transformó en un podcast, y se encontraron con Paula, que ahora forma parte de Past Continuous, la otra compañía que nos acompaña hoy, que tradujo al español este texto. A raíz de eso, esta compañía Past Continuous, creada por un argentino que vive en Alemania, tomaron la decisión de trabajar en conjunto en una representación que une el teatro, la música y la danza, integrando culturas de todas partes. En un momento en que todos sabemos que la cultura está bajo ataque, en un momento en que sabemos que es difícil llevar adelante actividades culturales, en un momento en el que Alemania, como el resto del mundo, atraviesa problemas de fanatismo, de segregación, de racismo. Tanto Tango Amoratado como Past Continuous se presentan como un lugar de encuentro para distintas culturas, distintos pueblos, y lo que nos regalan hoy es un canto a la tolerancia y es un canto al diálogo intercultural, en este caso entre Argentina y Alemania, y realmente estamos muy agradecidos tanto a Past Continuous como a Tango Amoratado y muy especialmente a Jürgen y a Fabian por brindarnos esta ocasión que tanto se identifica con los valores de la masonería y por lo tanto de esta Casa de la Cultura. La tolerancia, el respeto de la diversidad, el diálogo como el camino para la paz y bueno, hoy la música como un lenguaje universal que nos une más allá de las diferencias. Muchísimas gracias. Me vas a disculpar, me adelanté. Llegué temprano. Vos sabés que para mí siempre es un gusto que estés. Gracias. Gracias por venir. Vení que te quiero mostrar algo. ¿A mí? ¿Qué sentiste? Mirá, mi última adquisición. Pero lo estás viendo. Jodeme. ¡Qué guacho, te lo tenías guardado! ¡No es una belleza! Por favor. ¿Cómo me hubiera gustado a mí aprender a tocar el bandoneón? ¿Por qué no aprendes? ¡Ah! ¡Ya fue! Pará. Aunque de todas formas, yo interpreto el bandoneón con el cuerpo cuando bailo. Es más, conozco su alma, ¿eh? Ya vas a empezar a filosofar, ¿no? No. Sí, te conozco, No, pará. pero ¿y vos qué sabés de tango? Mirá, para mí el tango es el tango. Y como diría Charlie, say no more.
Muy buena respuesta, ¿eh? Una tautología, aunque es una muy buena respuesta para buenas e importantes cosas de la vida. Mira, a propósito, que algo, tengo tantos papeles, que algo que quería leer, no, esto no. Acá. No me pongo la gafa, estamos perdidos. Escribí, que quiero leer esto, mirá. Vamos a suponer dos personas en la noche. Ahí. Dos personas en la noche observando la luna. ¿Observando qué? La luna, vos seguime. Ok, la luna. Vos seguime. Dale. Uno de ellos está contando cómo y cuándo se formó, a qué distancia está de la Tierra, bla, 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 bla. Y después de tanta cháchara, después de una pausa, silencio, un minutito, los dos sienten que esas explicaciones no agotan la cosa, porque la luna sigue siendo la luna. Silencio o tautología es el final lógico de varias conversaciones sobre muchas cosas del universo. El mar es el mar, el sol es el sol, la vida es la vida. Las tautologías engañan. Parece que no dicen nada, pero nos muestran algunas cosas, tienen un plus que exceden los razonamientos y que por lo tanto es posible la poesía. Ahora me vas a hablar de poesía, ¿no? No me interrumpa. No me interrumpa que sigo. Después de esa pausa, el otro dice: la luna, esa presencia que me investiga y me absorbe en la parálisis de la noche. Lindo, ¿verdad? Sí, dale, sí. Sí. Si bien el silencio sobrevuela otra vez, deja espacio para que más palabras como esas se encadenen y la cosa, la luna en este caso, se llene de momentos poéticos, seguidos de silencios. Luego de otros momentos poéticos y más silencios, hasta que el silencio final llega. Y otra vez, tampoco se agota la cosa, queda intangible, abierta para que toda la humanidad siga adhiriendo más poesía. Y así será. Así ha sido, y no hubo ni habrá un poema que agote y concluya la luna. Sigo. Sí, interesante, dale. La poesía no persigue el propósito de la ciencia, no busca concluir la cosa, hacer la ley. Es la sumatoria que se percibe infinita, porque es y se sabe a sí misma decididamente inconclusa. Se nutre de la incertidumbre, se cuela en los huecos del saber, no le teme al vacío, porque esa es justamente su condición de posibilidad. Seguir su camino es abordar las cosas desde un punto de vista nuevo. ¿Qué te pareció? Bonito. Lo escribí yo, papá. Me imaginé. ¿Por qué no me decís que lo escribiste vos de una y listo? Para que no terminé. Un tango tampoco concluye. Creemos que el tema que acabamos de escuchar es perfecto, que no hay nada que agregarle ¡zas! ¿Escuchás una versión, una canción donde está Pugliese y te rompe la cabeza? ¿Y ya está? No. Aparece un Piazzolla. Y así cada nueva versión repite la antigua sorpresa. Es un pasado continuo. Un pas continuo, no sé si te... Infinito, como una serpiente que se muerde la cola. Impresionante. Ya termino. Y bailar es llenarse de momentos poéticos seguidos de silencio, luego de otros momentos poéticos y más silencio. La cosa no se agota. Su música te invita a bailarlo, su baile te invita a hablar. Las palabras devienen en poesía y la poesía inspira la música. Un círculo. Los momentos poéticos se suman, se mezclan, se confunden, componen. Por eso, ante la pregunta sobre qué es el tango o la luna, o qué es el bandoneón,
puede decirse igualmente esa presencia que me investiga y me absorbe en la parálisis de la noche. Muy interesante todo, pero para mí todo eso es chamullo para no ponerte a estudiar ni aprender a tocar el bandoneón. No me podés decir eso. Mirá, si el bandoneón pudiera hablar, diría que lo definí a la perfección, papá. ¿Te imaginas si pudiera hablar? Si pudiera hablar, yo le diría: contame tu condena, decime tu fracaso, o háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. ¡Qué tangazo! La última curva. Castillo y Troilo. Sí, pero yo le preguntaría más por su historia. ¿Sabés algo de eso vos? ¿Qué querés saber? Todo. Es alemán. Viene de Alemania. Ahora, si vos le preguntás, no le entenderías nada. Porque habla alemán. Yo creo que después de tanto tiempo que hace que está acá, hablaría como nosotros. Sí, pero por ahí con algún pequeño acento alemán. O sin acento. ¿Tendría voz de hombre o de mujer? Ponele. Podría ser hombre o mujer. Porque en alemán es neutro. Es das Bandoneon. No tiene sexo. Tendrías que escribir sobre eso. ¿Me parece? Mirá, ya tengo el título. Autobiografía de un bandoneón. ¿Te imaginas si el bandoneón pudiera contarnos sobre su historia? Yo creo que sí. Podría ser algo así. Ya va a empezar, qué sé yo.
dijo una vez que yo era un pibe abandonado. En 1928, en su tango Bandoneón Arrabalero. Y aunque ese comentario me dolió bastante, ¿qué querés que te diga? Yo a ese tipo lo quiero con toda el alma. Es el padre del tango sentimental y encima tenía razón. Un pibe abandonado, buscando amor, eso soy yo. Digamos que fui un hijo no deseado, producto de la necesidad. Nací como una especie de solución improvisada, allá en los años 30, pero del siglo XIX. En aquella época ya no había nada más que hacer en las montañas de hierro, allá en mi Sajonia natal. La producción de herrería, clavos, herraduras, herramientas, sufría enormemente por la competencia de las fábricas inglesas. Había que encontrar una solución, hacer algo nuevo, un cambio radical. Y la gloriosa idea que se les ocurrió a los mineros y a los herreros fue, y bueno, nos ponemos a hacer música. Como si no hubiera nada más lejano a la fábrica de clavos y herramientas que la elaboración de un instrumento tan delicado como el bandoneón. Pero bueno, era un mundo completamente nuevo y extraño. Imagínense, para esos rudos y rústicos mineros. Sí, ese es mi origen, mineros. Pero yo no me avergüenzo de nada. Man kann sagen, dass ich viele Väter hatte. Zum Beispiel... Oh, perdón, no se entiende. Se puede decir que tuve muchos padres. El primero fue Karl Friedrich Uhlich, de la ciudad de Chemnitz, en Alemania, Sajonia. Sin él yo no tendría la pinta que tengo, no sería tan reconocible. Él me agregó los 2 cabezales cuadrados. Esos los tengo gracias a él. Mi antecesora era una especie de armónica gigante, rectangular, que cuando tocabas una nota sonaba paralelamente también el bajo. A Uhlich esto le pareció poco práctico. Entonces puso los bajos de un lado, a la izquierda, y los agudos del otro. También me hizo más pequeño, más portátil, digamos. Y así fue como quedó listo su nuevo instrumento, la concertina, que fue el nombre que me pusieron en 1834. Tenía un fuelle de cartón con las esquinas de cuero de cabra colgado entre los 2 cabezales que en aquel entonces tenían solo 5 botones de cada lado. Si apretabas un botón y abrías el fuelle, salía un sonido. Si lo apretabas, cerrándolo, salía otro.
Ahí está, la concertina, divina. Pero ¿quién puede hacer un concierto con 20 tonos nomás? Yo me sentía como muchos de mis compañeros de las minas, así como débil de pecho. Imagínate la alegría que me dio cuando Carl Zimmermann de Karlsfeld me agregó más tonos, porque vio todo el potencial que yo tenía. Metió mano y se animó. Se animó y me colocó 102 tonos y viajó conmigo por todo el mundo. Ay, yo, la pequeña concertina en la Exposición Mundial de París de 1849, ¿qué me contás? ¿Quién iba a decirlo? Míralo, al hijo del minero. En 1852 en la Exposición Mundial de Londres, en 1854 en la Feria Industrial de Múnich. Debo decir que ahí fue cuando le agarré el gustito a viajar, algo que más tarde se convertiría en mi vocación. Volviendo a Carl Zimmermann de Karlsfeld, en 1874, el muy traidor se fue a Filadelfia, Estados Unidos, y se puso a fabricar cítaras. ¿Pueden creerlo? Me dejó ahí plantado para cumplir su sueño americano. Si en ese entonces hubiera sabido hablar un fardo, le habría dicho otario, o sea, que pelotudo. Por cosas así, Pascual Contursi tenía razón. Pero por suerte apreció el Enrique, mi querido Heinrich. Heinrich Band, de la ciudad de Krefeld en Renania, Alemania. Este fue como mi padre preferido. Este amable profesor de música y vendedor de instrumentos musicales me tomó en sus brazos, me escuchó otra vez y se dio cuenta de que algo sonaba raro, algo en mí no le cerraba, no sonaba perfecto. No solo eso, sino que había que retorcerse los dedos para hacerme sonar bien. Entonces, este renano, así le dice a la gente de Renania, me afinó. Eso sí, al tono que se usaba en ese entonces en Renania. Y de paso me agregó un par de tonos más bien acomodados sobre el cabezal. Ay, el Heinrich. A veces me acuerdo de él, cómo lo extraño. Pero bueno, de él tengo un recuerdo maravilloso. De hecho, todos ustedes también lo tienen. ¿Cómo lo voy a olvidar? Él fue quien me bautizó, Heinrich Band. Gracias a su orgullo de inventor y su deseo de trascender, me llamó bandoneón. Aunque él en realidad nunca fabricó bandoneones. Fue él quien me dio mi primera identidad, mi identidad propia. Ahora tenía nombre, ya no era más un huérfano.
antes de convertirme en el reemplazo ambulante del órgano de iglesias para bodas y funerales, mi lugar estaba en las minas. Muchos mineros me usaban como usan sus herramientas, en la oscuridad de las minas. Como no se podía ver nada, había que confiar en el sentido del tacto. Me tocaban a ciegas, de tacto, de oído, sin partitura. Por eso, creo que el método de Zimmerman, el otario que se fugó a Filadelfia, ¿se acuerdan? No. Al final fue ideal para mis compañeros mineros y sus capacidades musicales, porque gracias a Zimmerman tengo un sistema numérico. Fue posible así tocar en las minas. Él le dio a cada tono un número, el cual estaba pintado en los botones. Podemos decir que hacían música con números, un método muy efectivo. ¿Y cómo suena eso, maestro? Los mineros pragmáticos como eran, llamaron a este método tendedero o soga de tender la ropa. El tendedero y yo pertenecíamos a la vida doméstica como el huerto y el palomar. Por eso en Karlsfeld se decía, da gibt's fast in jedem Haus einen Blasbalken, que significa, en casi cada casa hay un fuelle. Yo estaba siempre a mano, entre los niños, la ropa para lavar y los vecinos. Yo, el piano de los mineros, el piano del pueblo. Yo, la personificación del hogar, la patria y música autóctona. Al menos así fue durante medio siglo. Bueno, yo no representaba solamente el hogar, no, sino también la camaradería. Y como a la gente le gustaba reunirse, bueno, a mí también. Los primeros aficionados no tardaron en reunirse y formar clubes de bandoneón. En Chemnitz, de donde venía Ulich, uno de mis padres, se fundó el primero de estos clubes en 1874. Muchos otros se formaron después. ¿Cuántos clubes crees que había para ese entonces? Para 1927 había más de 1000 clubes de bandoneón, con más de 14.000 miembros. Eran más que los clubes de fútbol en Alemania. Un aspecto que me hace un pibe profundamente alemán es las reglas son claras. Como había muchas versiones de mí, por ejemplo, la disposición de los botones variaba, no había un método de enseñanza uniforme, etc. Había que controlarme, estandarizarme y categorizarme de alguna manera. Así que a partir de los años 20 me estandarizaron con 144 tonos y me rebautizaron con el nombre de Einheitsbandoneon, que significa bandoneón estandarizado alemán.
Bandoneón estandarizado. Sonaba raro. Me sentía incómodo con esa etiqueta. Imagínense un viajero internacional como yo, con el distintivo de bandoneón estandarizado alemán. Para la mirada extranjera sería algo así como un soldado prusiano. ¿Vieron eso con el casco de punta? No. Menos mal que ese nombre llegó tarde a mi carrera. Yo ya era un trotamundos. Para 1860 ya había llegado a Argentina. Como era pequeño y móvil, muchos inmigrantes me llevaban abajo del brazo. Al principio tuve un poco de miedo. ¿Me iban a abandonar otra vez? Como había hecho Zimmerman, el traidor ese que se fue a Filadelfia. Por suerte, mis preocupaciones fueron en vano, ya que acá, ya sabemos, me recibieron con los brazos abiertos en este nuevo puerto. De hecho, los bandoneones se vendían tan bien que se había convertido en un negocio transatlántico. Y Buenos Aires y Argentina se convirtieron en mi segundo hogar. De hecho, Buenos Aires era un campo de experimentación musical, o diría más bien una revelación musical. Claramente, con el tango, fue amor a primer sonido. ¿Escucharon eso? Eso fue un tango. Tiempo en 2x4. El tango también se tocaba en Alemania. Por ejemplo, estaba Walter Pörschmann, el primer alemán que literalmente me dominó. Ese pibe de 21 años, ese virtuoso superdotado, me dio vuelta a la cabeza. Me demostró que había algo más en mí de lo que yo no conocía, Pörschmann aprendió tango de su primer director de orquesta, el español Juan Llosas, otro de esos viajeros fugitivos, uno de los miles de inmigrantes que fueron a Argentina. El joven Llosas, después de un tiempo, lo exportó a Europa y Alemania para sumarse a esa indescriptible ola tanguera que arrasó en todo el viejo continente después de la Primera Guerra Mundial. Entonces supe que había mucho más en mí en este continente que marchas y canciones populares.
Cuando Pershman tocaba algo de Juan, Samba Caramba o Tango Mío, no te miento, no solo temblaba la pista de baile, sino que yo también. Pershman estaba tan inspirado que compuso tangos con títulos reminiscenciados como Blume aus Tucumán, entre otros. Sí, por supuesto también estaba el danés Jacopo Gade, que escribió Jalousie, o el holandés André Malando escribió Ole Guapa, y también el polaco Jerzy Peterburski con su inolvidable éxito tanguero Oh, Donna Clara. ¿Qué cómo suena? Ah. Lástima, pero la diversión duró poco, porque de repente se armó alto bardo. Y no fue por los jóvenes caballeros tangueros, sino por mis viejos compañeros de la mina, que me caían muy bien. Eso de la sociabilidad y la camaradería no le gustaba mucho a los nazis de los años 30. Mis amigos y los clubes pertenecían todos al movimiento obrero. Por lo tanto, según el Führer, tenían que ser abolidos. Y de alguna manera yo también. La sentencia fue: el sonido del instrumento es inadecuado para la música autóctona alemana. Pero por favor, Jürgen, ¿qué había hecho yo que no fuera música autóctona? Música para la gente común. Y el tango, mi último amor y aventura, también era pura música autóctona. Pero no hubo indulto. En 1935, la Cámara de Música del Tercer Reich decidió que la Asociación Alemana de Concertina y Bandoneón debía ser prohibida. Chao, punto, se acabó. Debido a esta prohibición, algunos me etiquetan como un instrumento de preguerra. De algún modo, en Alemania, eso fue cierto. Porque a partir de entonces pasé mi existencia en oscuros sótanos o polvorientos desvanes, olvidado y sin ser escuchado. Fue un auténtico golpe del destino para mí. Pero, ¿podían encerrarme realmente? El mismo destino me llevó a tener un amor lejano, un romance fervoroso en Sudamérica. ¿No estaba predestinado a viajar de todos modos? ¿Para qué era yo una orquesta andante tan maravillosamente pequeña, flexible y móvil? Si en mi país no podía cantar sobre los sentimientos, las decepciones y las alegrías de mis compatriotas, tenía que hacerlo en otra parte, en Argentina, ahora más que nunca.
El tango. Si me preguntas cómo llegué al tango a Argentina concretamente, siento decepcionarte. Mi recuerdo de esta época turbulenta es fragmentario. Después de todo, una travesía de 6.060... Perdón, ¿me ayudas? Te ayudo. ¿Cuántos miles son? Quedaba lejos, eran 6.663 millas náuticas. Exacto. Ahora que lo digan ellos en alemán. 6.663 Seemeilen. Sí, naturalmente. Es demasiado para un bandoneón como yo. Así que no puedo contarles más que los mitos y las leyendas sobre mi llegada a Sudamérica. Que si algún marinero... ¿Marinero? ¡Marinero! Gracias. Que si algún marinero me cambió por aguardiente y cerveza en una taberna del puerto. Que si estaba en el equipaje de un inmigrante que fue asaltado por un cuidador de caballos. O si fui el primero en entrar en el país a través de Norteamérica, donde un compatriota de Krefeld mandó traer un bandoneón a Estados Unidos. Yo no lo sé. Se dice que llegué a Buenos Aires allá por 1870, a esta metrópoli,
donde los anhelos, las esperanzas y los sueños conviven con las desilusiones, el desamor, fundiéndose en una música única que solo puede existir acá en Argentina. El hecho de que yo fuera a desempeñar un papel tan importante en esto, que me convirtiera en la voz, en la encarnación instrumental del tango, se debe a que yo no era el único niño abandonado. No. Estos nuevos argentinos estaban en la misma situación, lejos de su tierra, y eso era exactamente lo que nos unía. Contar sobre mi patria, llorar la pérdida. Eso ya lo hacía yo en Alemania. ¿Por qué no iba a hacer lo mismo acá, en esa mezcla de español e italiano, que eran las lenguas que más se escuchaban acá en Buenos Aires? Una ciudad que en 50 años había quintuplicado su número de habitantes. ¿Qué digo habitantes? No, Buenos Aires era una gigantesca masa de gente sola. Estos desesperados no podían cantar tanto como querían llorar. Por eso me eligieron a mí como el sustituto. Fue tu voz, bandoneón, la que me confió el dolor del fracaso que hay en tu gemir. Vos que es fondo de la vida oscura y sin perdón, del que soñó volar y arrastra su ilusión, llorándola. Ah, dice Polín. Enrique Carlos Santos Discépolo, perdón. Nadie entendió a esta gente mejor que él. Nadie fue capaz de escribir una poesía tanguera tan perspicaz y tan amarga como este hombre, que por cierto también era huérfano y abandonado a los 9 años.
sí, al principio yo era como todos los inmigrantes desempleados. No tenía más remedio que matar el tiempo y la decepción con ellos y seguir cantando sobre el recuerdo, como canta Gardel en su canción Volver. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que, pobladas de recuerdo, encadenan mi soñar. Sin embargo, yo no soy un ser profundamente melancólico. Esa característica tan famosa del tango que es un pensamiento triste que se puede bailar. No, yo también tengo otras caras. Piensen que llegué a Buenos Aires a principios del siglo XX, a un hervidero de desempleo, prostitución y delincuencia, sentimentalismo y malicia al mismo tiempo. Un sálvese quien pueda. ¿Cómo podría haber sido yo un símbolo de esa música sin ensuciarme las manos? En lugar de vivir en los ranchitos ordenados y limpitos de las montañas de hierro en Alemania, vivía en conventillos, donde mi único sueldo era la esperanza. Me revolqué como un gusano en las profundidades de esta ciudad de Misiones, girando por los antros y bordeles. Fui promiscuo en todos los sentidos. No me limité a coquetear con todas las melodías, con todos los ritmos, afuera la polka, la habanera, el vals o la rumba. No me limité a la fusión músico-cultural, por lo que hoy me alaba medio mundo. No, también me aseguré de que la fusión fuera física. Mis lujuriosas lenguas perforadas, esas pequeñas placas metálicas de mi interior que producen los sonidos, jadeaban y mis fuelles temblaban cuando hombres y mujeres frontaban sus cuerpos unos contra otros, o peor aún, cuando los hombres bailaban muy juntos para medirse, para compararse o para consolarse mutuamente. ¿Por qué habían dejado sus mujeres por seguridad en su casa? Yo, que una vez había sido el órgano de la iglesia transportable, ahora era un instrumento de bordel en un mundo donde había muy pocas mujeres. Imagínense. Sí, reconozco que una vez más había acabado en la compañía de hombres, pero esta vez en una mucho más áspera que aquella en Alemania. Acá, en el Río de la Plata, se juntaban todos los desplazados, los gauchos decepcionados, los campesinos venidos a la ciudad, los compadritos, los criollos y los inmigrantes desilusionados. Y yo siempre estuve ahí, en el medio, acompañando sus luchas, alentándolos. Soy la válvula de escape instrumental de su violencia, de su pasión, de un mundo de agitación, sexo y dureza. Lo que se necesitaba acá era expresividad e indecencia.
Y sí, el tono melancólico y aplastado que me había hecho tan famoso, bueno, lo que los tangueros querían y exigían eran acentos y expresividad. Sería injusto despotricar contra ese mundo de machos argentinos, porque en realidad fueron ellos los que me aceptaron tal cual como soy. ¿Qué digo? Me idealizaron, me pusieron en un trono que me había sido siempre negado en Alemania. Yo, el niño abandonado, era ahora el héroe de una nación. Incluso tenía mi propio nombre argentino. Pasé de ser el bandoneón a ser el bandoneón. Cariñosamente, como me llamaban, la bándola. O aún más afectuosamente entre los tangueros, yo era simplemente el fuelle querido. Otra vez Alemania, un poquito. Partía de la fábrica de Alfred y Paul Arnold en Karlsfeld decorada con incrustaciones, das ist schwierig, incrustaciones de nácar, conchas marinas, pedrería y por supuesto con la insignia, esta estrella de Mercedes-Benz del bandoneón, la AA de Alfred Arnold. Por eso, al otro lado del Atlántico me pusieron otro apodo cariñoso, AA. Pronto se dijo, un bandoneón Arnold es como un Rolls Royce. Después de todo, hasta 450 de mis hermanos envueltos en papel aceiteado y embalados en cajas de hojalata eran enviados desde Karlsfeld, pasando por Hamburgo a Argentina cada mes. Un total de 30.000 para el final de la Segunda Guerra Mundial,
durante la cual la producción continuó en la fábrica de Alfred Arnold a pesar de la prohibición de los bandoneones en la Alemania oscura. El homenaje a esta particular versión del bandoneón, el AA, llegó hasta el punto que Gabriel Clausi me escribió mi propio tango. ¿Cuántas veces pensé en tu cuna fuelle, donde te hizo el alemán Alfredo Arnold? ¿Qué viento extraño te trajo hasta este suelo? ¿Quién puso tu ancla AA sobre este cielo, bajo este cielo? ¿Cómo supiste cruzar el charco hasta el cielo? ¿Cómo llenaste de música tu vuelo? Que cómo aprendí a volar. Los argentinos, ellos me hicieron crecer más allá de mí mismo y de mis 5 octavas y media. Me llevaron a mi destino, yo, una orquesta entera, 66 bajos a la izquierda como violonchelos y a la derecha 76 sonidos arabatedores, brillantes, a veces agudos y altos, tipo clarinete o violín, me tomaron tal como era. Incluso el jadeo de mi fuelle, el traqueteo de mis piezas de madera, nada de eso les molestaba, más bien estaban encantados. Astor Piazzolla. ¿Qué decir de él? Me empujó a verdaderas y extremas aventuras musicales a partir de los años 40. Me llevó una vez más a puertos nuevamente nuevos. Después de que yo, el instrumento del vals, de la marcha, de la polka, ya me había dejado influenciar por la habanera,
Ahora seguí derecho hacia el jazz, hacia el swing y la música clásica. ¿Por qué todo esto? Bueno, a Astor le avergonzaba un poco el tango. Bueno, en verdad le avergonzaba decir que era músico de tango. No quería confesar que había trabajado en burdeles, cabarets, por todo Buenos Aires. Además, Astor estaba demasiado adelantado a su tiempo con su música y por lo tanto era un pez nadando contra la corriente. Tenía a todo un país en su contra, no miles de personas, no, todo el país. Y de alguna manera también me tenía a mí en su contra. Yo me sentí violado, mal juzgado, yo era el tango y él quería que yo sonara como otra cosa. Astor dijo: yo toco para la gente que ama la música, no para la gente que toca el tango. Mi música es música de cámara, que sí tiene el perfume del tango, pero solo un 10%. Luego hay un 90% de música artística. Sin embargo, fue precisamente esta música artística la que me reconcilió. En 1979, Astor me dedicó un concierto, el concierto para bandoneón. Imagínense, yo, ese débil y desconocido instrumento de las montañas alemanas, tenía mi propio concierto. Astor no podría haberme elevado más. Los otros compatriotas conservadores podrían renegar todo lo que quisieran, pero para mí, él era un salvador, una fuente de juventud, un superpadre. No el sepulturero del tango, no su enfant terrible, como le llamaban los tradicionalistas. Él era más bien como yo. Lo supe cuando se despidió de su querido padre Nonino, en la pieza Adiós Nonino. Nota a nota, botón a botón. Él era también un pibe abandonado en busca de paz en la música. No, Piazzolla no me traicionó como algunos de mis padres. No me traicionó con la música artística, me ayudó a convertirme en parte de ella y me abrió las puertas. El hecho de que yo todavía esté acá y no me haya convertido en una pieza de museo, De que vuelvan a construirse bandoneones en las montañas de hierro en Alemania. de que ahora pueda estar acá, adelante de ustedes en Buenos Aires. Y de que pueda tocar también es gracias a Piazzolla, Él me liberó, literalmente, al bandoneón. y al tango.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a Sebastián y a Cristian que nos invitó. Gracias a todos los compañeros y compañeras. Fue una experiencia maravillosa hacer una presentación en un tiempo de ensayos menos de 5 días. Impresionante. Muchas gracias a ustedes todos. Vamos a tocar una milonga más. Gracias a ustedes por venir.